Ya vienen entrando, así que vamos a esperar unos minutos para que eh, se acomoden. Vamos a esperar un minuto más por si alguien tuvo algún problema para entrar y damos inicio a la charla. Ya se quedó quieto el número de asistentes, así que les damos la bienvenida a la charla de inteligencia artificial y sus aplicaciones en la industria. Hoy nos acompaña Julio Godoy, quien es doctor en ciencias de la computación de la Universidad de Minnesota y director del diploma en inteligencia artificial de la Universidad de Concepción. Bienvenido, Julio. Muchas gracias, Muriel. Bueno, muchas gracias y bienvenidos a todos y todas por conectarse a esta charla en la cual hablaremos acerca de lo que es inteligencia artificial, algunas de las aplicaciones actuales que tiene en la industria, la lista no es exhaustiva, algunos desafíos y lo conectaremos también con el diploma de inteligencia artificial que está pronto a comenzar en un par de meses más en la Universidad de Concepción. Creo que en el chat está la oportunidad para que ustedes puedan hacer consultas, comentarios, me pueden interrumpir o al final podemos ir a través de las consultas que puedan tener al respecto. Bueno, como decía Muriel, mi nombre es Julio Godoy, yo soy académico de la Universidad de Concepción. Estoy a cargo del curso de inteligencia artificial para la carrera de Ingeniería Civil Informática y también estoy realizando cursos relacionados con la intersección de inteligencia artificial y robótica, que es un área que me interesa harto. Y aparte de eso también hago difusión en lo que es robótica y inteligencia artificial. Así que tengo hartas entretenciones durante mi estadía en la universidad. Bueno, pero a lo nuestro, inteligencia artificial. Si nosotros nos dejáramos llevar, por ejemplo, lo que los medios, las películas, muchos libros dicen respecto a la inteligencia artificial, quizás quedaríamos con una idea de que la inteligencia artificial está asociada con, primero, con la robótica, ¿cierto? Con esta entidad física, que es muy inteligente, que a veces puede superar en inteligencia al ser humano, pero que además de eso está marcadamente tiene un objetivo distinto, contrario al de la supervivencia del ser humano. Tratan de, por supuesto, ¿cierto?, eliminar la raza humana, ¿cierto?, superar a la humanidad, etcétera, etcétera. Bueno, esto es el dominio de la ciencia ficción, y si en realidad no tenemos aún estos robots dando vueltas por el mundo, sí en realidad es que la inteligencia artificial de una u otra forma está presente en muchas de las actividades que hacemos en el día a día. Ya desde que escribimos un correo y ustedes ven que Google les sugiere unas palabras, ¿cierto?, para completar el correo, desde el uso de Google Maps o Waze en nuestros celulares para ver cómo llegar de la mejor manera a nuestro destino, hasta los vehículos autónomos y ni siquiera llegar a vehículos autónomos 100%, sino vehículos que tienen capacidades, por ejemplo, de detección usando
herramientas de visión computacional, detección de objetos o peatones, ¿cierto? U otros vehículos en otros ángulos y que nos pueden ayudar en una mejor conducción o mantenernos en nuestro carril, por ejemplo. Ya, eso también hay inteligencia artificial por detrás de eso. Y más allá de eso, podemos ver inteligencia artificial en una gran cantidad de campos, desde lo que es manufactura, y vamos a hablar un poquito de aplicaciones para manufactura, medicina, salud en general, cuidado de adultos mayores, agricultura, educación, finanzas, etcétera, ya, etcétera, con un largo etcétera. Tan así que la inteligencia artificial está a nuestro alrededor, aunque no lo veamos, que unos expertos de inteligencia artificial, divulgador de hace ya mucho tiempo de las tecnologías de inteligencia artificial, llamado Andrew Ng, que fue uno de los creadores de la plataforma Coursera, de estos cursos de línea. Él es famoso por muchas cosas, pero una de las cosas por las que es famoso es que dice que la inteligencia artificial es la nueva electricidad. Es decir, si pensamos por un lado que la electricidad está en todos lados, también él lo asocia a nuestra dependencia actual de la electricidad. ¿Sí? Se corta la luz y quedamos con la capacidad de hacer casi nada, ¿cierto? Especialmente en esta época de invierno que está oscuro gran parte del día. Entonces Andrew Ng dice que se está convirtiendo en una nueva electricidad, es decir, que nos va a rodear y va a influir tanto en nuestro día a día que cuando se caiga, entre comillas, se echa a perder, va a afectar mucho nuestro diario vivir. Bueno, vamos a ver qué tan así va a ser, pero es una muestra de la importancia que está teniendo la IA en el día a día. Pero hemos hablado de inteligencia artificial aplicada aquí y allá, pero no hemos dicho qué es la inteligencia artificial. Y en realidad hay varias definiciones, no hay una definición oficial que se utilice por todos lados, cada uno tiene sus matices, pero una de las definiciones que a mí me gusta, que fue propuesta por Marvin Minsky, uno de los, digamos, pioneros en inteligencia artificial, dice que es la disciplina que se encarga de crear máquinas, o sea, al tiro de algo físico, aunque vemos que la IA también puede estar en software, máquinas programadas que sean capaces de hacer cosas que requieran inteligencia si fuesen hechas por humanos. Es decir, si hay una tarea que la hace el ser humano que se dice que requiere inteligencia, entonces si la puede hacer una máquina, entonces se dice que eso es inteligencia artificial. ¿Ya? Ahora, hay varios matices de esta definición. Por ejemplo, ahora, ¿qué es algo inteligente? ¿Sí? Y en lo que es la definición de inteligencia o evidencia de comportamiento inteligente, hay también más de una dimensión. Hay una dimensión que dice, es inteligente, como dice ahí, si lo hace como el ser humano, ¿sí? Pero los seres humanos no somos perfectos, ¿cierto? En particular, queremos creer que somos racionales, pero quizás no somos racionales todo el tiempo. Ya tenemos emociones, podemos sentir pánico, miedo, y eso puede hacer que tomemos decisiones que no sean racionales. Por ejemplo, pensemos que estamos en una sala de cine, ¿cierto? De repente se apaga la luz, se siente un temblor fuerte o sale un llama, ¿cierto? Lo más probable es que mucha gente salga corriendo, a pesar de todos estos entrenamientos de hacer fila, lo más probable es que mucha gente vaya corriendo a la entrada, se aglomeren, ¿cierto? Pasen sobre otras personas y finalmente pueden demorarse mucho más en salir que si lo hubiesen hecho de forma ordenada. ¿Sí? No siempre somos racionales. Entonces, otra dimensión por la cual se puede definir inteligencia artificial es por el lado racional, es decir, tratando de lograr un objetivo y las acciones están en función de lograr ese objetivo. ¿Ya? Y otra dimensión también es respecto a la inteligencia artificial es capaz de razonar, es decir, de derivar nueva información o llegar a conclusiones en base a la información que tiene de base, esta información que no fue entregada a la IA, pero la pudo deducir, versus a la actuación, es decir, que pueda hacer cosas en el mundo físico que puedan verse como inteligentes. ¿Ya? Entonces estos no son contrarios, sino son varias dimensiones nomás que pueden estar de mayor o menor forma en algunas definiciones de inteligencia artificial. Ahora, la inteligencia artificial no es una disciplina que esté aislada de otras, que haya salido como aparte, ¿cierto? Sino que en realidad representa la intersección de varias disciplinas ya existentes. Es decir, quizás las más obvias son la de la ciencia de la computación, ingeniería eléctrica, la electrónica, ¿cierto? La mecánica, si pensamos los robots, pero también tiene un aspecto de lingüística que se ve estos días muy de moda por el uso de estos modelos de lenguaje, psicología, tratar de entender cómo el ser humano toma decisiones y por ende tratar de hacer que las máquinas o los robots actúen de manera similar, sociología, por ejemplo, en el estudio de sociedades de sistemas inteligentes y denominados agentes, cómo entre ellos puede llegar a un comportamiento emergente, competir, colaborar, etcétera. Economía, muy asociado con la matemática, ¿cierto? La economía también tiene varios aspectos que regulan la interacción entre agentes, cada uno con sus propios objetivos, y incluso la filosofía, cuando
Se pregunta qué es pensar, ¿cierto? ¿Qué es la inteligencia? Y otras preguntas que están detrás, de fondo, ¿cierto? Del surgimiento de la disciplina de inteligencia artificial. Entonces son varias disciplinas que aquí intersectan. Y si bien uno habla de inteligencia artificial, cuando se refiere a ChatGPT, a redes neuronales y otras cosas, la verdad es que inteligencia artificial es un paraguas de varias subáreas de inteligencia artificial. ¿Ya? Por ejemplo, un área que, si bien no es muy popular el día de hoy, pero aún así sigue siendo utilizado, por ejemplo, en Google Maps, es el área de búsqueda, ¿ya? Donde la idea en el área de búsqueda es representar un problema en base a un conjunto de denominados estados, que pueden ser ubicaciones físicas, y donde aquí el desafío es buscar qué conjunto de estados unidos mediante acciones pueden llegar a una solución. Por ejemplo, cómo llegar desde donde vivo hasta donde trabajo, ¿cierto? En el menor tiempo posible. Eso puede resolver mediante búsqueda. Como ustedes ven ahí, por ejemplo, si queremos llevar del estado A al G, hay un camino para llegar ahí. Otra área de inteligencia artificial que no es apropiada por la inteligencia artificial, sino que es de por sí un área que intersecta bastante con IA, es la de optimización. ¿Ya? Es decir, en base a una función, ¿cierto? Que queremos maximizar o minimizar alguna métrica, me sujeta a algunas restricciones, ¿cierto? ¿Cómo puedo resolver yo este problema? ¿Puedo encontrar el máximo o el mínimo de este problema sin que me tome 200 años hacerlo? Ahí la inteligencia artificial puede apoyar. Lejos, el área que más popular al día de hoy de inteligencia artificial es el área de aprendizaje automático o machine learning, donde la idea es tener sistemas que de por sí no puedan resolver mucho sin la ayuda de datos. Es decir, se alimentan con datos y en base a estos datos son capaces de tomar decisiones, ¿sí? O resultar en alguna salida, en algún resultado. Entonces tenemos redes neuronales y muchas otras herramientas. Y también algo que es bastante popular el día de hoy es el procesamiento del lenguaje natural. ¿Sí? Es como las máquinas, perdón, o los sistemas de inteligencia artificial pueden entender lo que nosotros decimos en lenguaje natural, no en código necesariamente, y puedan utilizar ese entendimiento para poder generar respuestas. Pensemos lo que hace Alexa de Amazon, ¿cierto? O Siri. ¿Ya? Hay herramientas de procesamiento del lenguaje natural por detrás que logran, digamos, que ayudan a lograr su cometido. Entonces hay varios. Esta lista no es exhaustiva, pero son algunas de las subáreas que tiene la inteligencia artificial. Ahora, ¿en qué se utiliza en general la IA? Si pusiera hacer una lista de todas las áreas en las cuales está la IA, no termino muy pronto, pero algunas de las aplicaciones que tiene son en problemas donde haya que hacer alguna clasificación de imágenes, detección de objetos en imágenes, y para eso las redes neuronales profundas, lo que se llama el deep learning, es bastante útil, si tiene altos datos. Esto ayuda, por ejemplo, en detección precoz de enfermedades a través de análisis de muchísimas de estas imágenes. Tan bueno, a veces los medios dicen que lo hacen mejor que el ser humano, pero si uno lee más, a veces entiende que lo mejor que se puede lograr es una combinación entre el juicio del ser humano con la recomendación de la inteligencia artificial. Otra aplicación que es bastante popular es en lo que es vehículos autónomos, que junta muchas herramientas, muchas aplicaciones de inteligencia artificial, desde el uso de distintos tipos de sensores como de tipo radar láser para detectar cercanía de objetos, mapeo del ambiente alrededor del robot, del vehículo, perdón, determinación si es que hay un peatón, un vehículo, proyección de la ruta futura, etc. Es un sistema bastante complejo. También los chatbots, ¿cierto? Que muchos tenemos que interactuar de manera semi-regular con ellos a través del uso de herramientas de lenguaje, procesamiento de lenguaje natural, son capaces de realizar tareas como, por ejemplo, interactuar con personas cuando quieren llamar al banco, ¿cierto? O institución financiera, o institución de salud, nos pueden ayudar, ¿cierto? A poder lograr nuestro cometido, no siempre de manera perfecta, pero se va avanzando en esta área. Son algunas de las aplicaciones que existen. Ahora, ¿cómo es que la IA logra realizar esto? ¿Por qué no veíamos esto hace 20, 25 años atrás? Porque ahora, estos últimos 10 años, salió al alza la popularidad de la inteligencia artificial o de Machine Learning como subárea de la inteligencia artificial. Por un lado, está la gran cantidad de datos que se ha ido generando dentro de este proceso de digitalización de muchas industrias. Se generan muchos datos, gigas, teras de información. Entonces, ahí está la materia prima para muchas de las técnicas de inteligencia artificial. Paralelo a eso también, por el lado del hardware, ¿cierto? Mayor capacidad de cómputo en los procesadores multinúcleo, estas GPU, ¿cierto? Que van saliendo cada cierto tiempo, que son capaces de realizar muchas operaciones en paralelo y así hacer más eficiente el cómputo involucrado en las herramientas de inteligencia artificial.
Y esto unido también con una baja en el precio de muchos de estos componentes. En la GPU, hasta ahí nomás la baja de precio no ha bajado mucho, pero si consideramos la potencia que tiene comparado con hace 20 años atrás, entonces sí, ahí se puede considerar que es así. Y finalmente, el tercer componente aquí es que, bueno, no sacamos nada con tener datos y hardware si no existen software, programas, algoritmos para procesar de manera eficiente estos datos. ¿Sí? Es decir, que puedan aprovechar los avances en hardware para procesar eficientemente estos datos. Y por eso es que hemos visto y se ven muy seguidos, digamos, en titulares de la prensa respecto a inteligencia artificial para esto o para lo otro. ¿Ya? Ahora, esta charla se titula Inteligencia artificial en la industria, por lo tanto voy a mencionar algunas de las aplicaciones más comunes de la IA en distintas industrias. Ahora, cuando yo menciono aplicación de IA en una industria en particular, muchas veces no es exclusiva esa industria, sino que se utiliza en varias industrias, ¿ya? Así que no es como que sea para una sola. Pero en general uno puede decir que la inteligencia artificial en la industria puede ayudar en varias áreas, por ejemplo, optimizando los procesos, encontrando dónde, digamos, puede hacerse más eficiente, puede automatizarse sus procesos, extracción de información desde grandes volúmenes de datos, una de las ayudas más populares que tiene la IA a la industria en sí, tomando toda esta información que está siendo generada. La automatización de tareas, por ejemplo, que antes una persona tenía que mirar una planilla Excel gigantesca buscando un dato en particular y copiar ese dato, mandarlo a otro lado, sacarlo en un disquete, ¿cierto? Ahí se me cayó el carnet, o un USB, llevarlo a otro lado. Eso se puede automatizar con la inteligencia artificial. Y en general, reducción de costos y de tiempo que está asociado con lo primero que es optimización de procesos. Entonces yo mencionaba que una de las más grandes aplicaciones de la IA en la industria es en base a la cantidad de datos que muchas industrias generan continuamente, ¿sí? Entonces, la pregunta aquí vendría siendo cómo es posible, en base a todos estos datos enteras de información, ¿cierto?, descubrir de estos datos conocimiento, información que puede ser útil para el negocio, sin necesidad de tener a 10 personas mirando, ¿cierto?, cada columna de cada archivo Excel de los miles de archivos Excel que podamos tener. Entonces ahí la inteligencia artificial puede ayudar en gran medida. La inteligencia artificial alimentada con datos de tipo estructurado, por ejemplo, las planillas Excel, o muchísimas imágenes, o texto no estructurado, como se le llama a los correos, ¿cierto? Texto limpio, es capaz de extraer información en forma de, por ejemplo, patrones, relaciones entre los datos que son difíciles de encontrar al ojo humano, y también anomalías, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos millones de datos, es difícil encontrar que el 99% de ellos un atributo tiene un valor y el 1% tiene otro, eso puede ser una anomalía. La inteligencia artificial es bastante buena para encontrar esto. Y además puede no solamente almacenar esta información como partes aisladas, sino que también en combinación entre varias subáreas de inteligencia artificial, en particular con representación del conocimiento, es capaz de formar lo que se llaman como grafos, que son estructuras de conocimiento, es decir, donde los conceptos que tienen relación semántica estén cerca entre ellos, y así nosotros podamos hacer consulta en esta especie de grafo de conocimiento y podemos tener respuesta en base a esta relación que tienen los conceptos entre sí. Entonces, nos puede también crear una especie de mapa de relaciones entre distintos conceptos que va aprendiendo a través de los datos. Entonces, aquí la IA tiene mucho potencial de apoyar a la industria en general. Otros problemas que se relacionan con el área de la logística, por ejemplo, que enfrentan varias industrias, es cumplir con los tiempos, los plazos acotados con entrega de algo, de algún producto, de algún digamos, producto intermedio, producto final, a otra parte de la empresa, a los clientes, etc. ¿Sí? Y cuando son muchas variables involucradas, ¿cierto? Hay muchas posibles, por ejemplo, en el caso de entrega de productos a clientes de manera geográfica, hay muchas posibles combinaciones de rutas, tengo muchos vehículos, ¿cierto? Por dónde los mando para poder encontrar la mejor ruta para cada vehículo. Entonces, aquí la pregunta de cómo encontrar esta ruta se puede resolver utilizando herramientas de inteligencia artificial, por ejemplo, asociadas a algoritmos de optimización de ruta, de flota. Ahí también vienen estos algoritmos de búsqueda, que es una de las subáreas que les comentaba yo al comienzo. También herramientas de analítica de grafos, como los que yo les mostraba recién. Técnicas de optimización para poder, digamos, de manera más eficiente encontrar la mejor ruta, la mejor flota, ¿sí? Versus lo que encontraría un ser humano, que tomaría mucho más tiempo. También está la aplicación de lo que es en el retail, por ejemplo, en la automatización de bodegas. Ahí empresas grandes como Sodimac, a nivel del Chile, ¿cierto? Sodimac, Falabella, a nivel mundial Amazon,
ustedes ven las bodegas, no hay personas llevando los paquetes, son robots que llevan los paquetes de una parte a la otra. ¿Ya? Entonces también hay bastante que puede apoyar. En manufactura en particular, una tarea que también se tiene es cómo optimizar los productos, es decir, productos complejos, pensemos por ejemplo, productos electrónicos, celulares, y que tienen muchísimos componentes con muchísimas variables cada uno. Entonces, buscar la mejor combinación de cada posible componente, por ejemplo, mejorar la cámara sin que consuma mucha batería, mejorar la batería sin que consuma mucho espacio, etcétera, puede involucrar muchísimas combinaciones de variables que para el ser humano es complejo de considerar, y ahí el uso de herramientas de optimización y machine learning pueden acelerar la evaluación de cada posible combinación para poder determinar cuál es la mejor. Ahí, por ejemplo, existe el concepto del gemelo digital, que es básicamente un modelo de productos o sistemas en el mundo real físico que son hechos de manera digital y que pueden servir como una especie de simulación del mismo. Entonces ahí uno puede, entre comillas, jugar con varios algoritmos de inteligencia artificial para evaluar casos, escenarios. Como por ejemplo en el caso de manufactura, se puede crear un gemelo digital del proceso en sí y poder evaluar qué pasa si hay una demora en que llegue un componente, qué pasa si hay una falla en la máquina, qué pasa si hay cambios en el medio externo, ¿cierto? Bajó la demanda, subieron los precios, etcétera, y evaluar las consecuencias. Entonces aquí la inteligencia artificial puede servir bastante en determinar, digamos, cada uno de estos escenarios, el impacto que podría tener para la industria en sí. Bueno, siguiendo lo que es manufactura, ¿cierto? Lo que es la planificación de las líneas de manufactura, ¿cómo hago yo que este paso a través de la línea de producción sea lo más rápido, lo más eficiente posible? Maximizar la producción, minimizando los tiempos de ajuste en la línea. Se puede realizar también con inteligencia artificial y en algunos casos, en algunas evidencias que ya se han reportado mejoras significativas en lo que es, por ejemplo, los costos y también en tiempos de entrega. Por ejemplo, la consultora McKinsey, que mostraba yo algunas imágenes recién, reportaba de este caso en una empresa de manufactura de pieza metálica, en el cual la incorporación de inteligencia artificial se tradujo en esa reducción del 20 a 40% en los costos y al mismo tiempo mejoras en los tiempos de entrega. Ahora, ¿cómo se puede hacer también esto? Hay varias formas de aproximar resolver este problema. ¿Ya? Herramientas de optimización, herramientas de machine learning. Por ejemplo, ahí se ve el uso de este concepto nuevamente del gemelo digital para simular o modelar el proceso en sí, y el uso de técnicas como aprendizaje por refuerzo, ahí dice reinforce, que es un tipo de machine learning, que puede simular el proceso muchísimas veces, encontrando la mejor forma de llevarlo a cabo, digamos, en el mundo real, en el gemelo real. Entonces hay varias formas que puede apoyar ahí. Una de las mayores aplicaciones de inteligencia artificial en la industria, en la región del Biobío y en el país en general, es lo que es mantenimiento predictivo. Pensemos en muchos casos en los cuales las máquinas pueden fallar, ¿cierto? Los componentes de distintas maquinarias pueden fallar, y cada fallo puede ser muy costoso. Entonces, si bien el implementar un sistema de mantenimiento predictivo tiene un costo, no es tan alto como el costo del fallo de la máquina en sí. Entonces, en mantenimiento predictivo lo que se hace es se toman datos históricos de las distintas maquinarias, componentes de la industria, por ejemplo, tomado mediante sensores, y en base a esto se encuentra un patrón de funcionamiento normal y también patrón de funcionamiento en condiciones de error. Con esto, entonces, este sistema de inteligencia artificial puede aprender cuándo se aproxima un posible error. Y en base a eso hace el anuncio y ahí el operador puede ir y parar, digamos, en la producción, sacar la máquina, evaluarla o hacer una evaluación, ojalá sin parar la producción, para reducir los costos. Ya, esto tiene bastante aplicación. También otra aplicación bastante popular es lo que es control de calidad. Es decir, están saliendo, por ejemplo, hay piezas metálicas, pero eso se puede extender a casos como la fruticultura, ¿cierto? Salen las frutas de las líneas, y están viendo cómo salen las manzanas, las guindas, etcétera. Y queremos determinar el estado de cada una de las frutas en sí. Ahí pueden haber personas que estén mirando una u otra manzana, pero también se pueden utilizar herramientas de visión computacional para poder determinar el estado de cada una y así poner como primer filtro para que después pueda venir un humano y sacar la que realmente considere que está mal. ¿Sí? Y eso con sensorización y herramientas de machine learning, en particular visión computacional. Perdón. También lo que es gestión de inventario. Un problema aquí, ¿cierto?, es poder decir cuántos productos necesitamos tener en nuestro inventario. La idea es que sea un valor tal que no perdamos ventas, ¿cierto? No perdamos negocio por tener muy poco inventario. Y por otro lado, tampoco queremos quedarnos con muchos productos en el inventario
porque, bueno, eso se está perdiendo y se puede degradar dependiendo del tipo de producto que sea. Entonces aquí la inteligencia artificial puede, mediante, por ejemplo, pronóstico de demandas en base a temporada, en base a factores climáticos u otros, poder hacer una predicción de cuánta demanda va a haber en ciertas condiciones y ahí el ser humano, digamos, la persona que está a cargo de la decisión, puede estimar cuántos productos tiene que mantener en el inventario para, digamos, prepararse para esa eventualidad. En general, optimización de procesos también en manufactura, ¿cierto? Automatizando tareas rutinarias, que va desde mandar archivos de un lado a otro, ¿cierto? A examinar planillas Excel, examinar imágenes, apoyando la toma de decisiones, por ejemplo, aplicando esta misma analítica predictiva dentro de manufactura. En otras industrias en las cuales se aplica bastante inteligencia artificial es en la área de las finanzas, pensemos bancos, instituciones aseguradoras, en los cuales tiene mucho potencial el uso de recomendaciones dadas por la inteligencia artificial basadas en datos. Por ejemplo, usando series de tiempo para predecir valores, por ejemplo, el valor como sube tal acción, el dólar, etcétera, y otras herramientas para aumentar, digamos, el valor en sí del negocio. También en la línea de esto mismo, ¿cierto? Poder aumentar ganancias realizando inversiones que se puedan realizar utilizando modelos predictivos en base a análisis de distintas variables, tanto internas como externas. Otra aplicación que tiene bastante utilización actual en las finanzas y en otras industrias también es la detección de anomalías y operaciones fraudulentas, es decir, cuando alguien está entrando a mi cuenta, ¿cierto? Y haciendo operaciones que son extrañas, cómo la IA puede ayudar a detectar esto, ¿cierto? Y mandar la alerta, por ejemplo, bloquear el acceso a los recursos, a los fondos en base a esta dirección. Eso también tiene bastante aplicación. También en lo que es evaluación y gestión de riesgo. No sé si ustedes vieron una película ya hace 20 años atrás de ese actor que está ahí, Ben Stiller. Los que la vieron van a recordar, los que no, les digo, Ben Stiller hacía de un analista de riesgos que tenía que determinar si podía asegurar a este personaje que está a la derecha que tomaba un montón de riesgos. Entonces se veía súper difícil. Entonces típicamente el ser humano tiene que usar criterios subjetivos, puede usar algunas herramientas computacionales, pero ahí la inteligencia artificial puede apoyar mucho el uso de grandes cantidades de datos para poder dar una estimación más precisa del riesgo o no, en este caso, del aseguramiento de una empresa, de una persona. ¿Ya? Y en general también, no solamente en las finanzas, sino que en todas las instituciones e industrias que tienen que ver con, o cuyo parte de su negocio es interacción con el cliente, con personas naturales como clientes, por ejemplo, es en mejorar la experiencia del cliente mediante chatbots. ¿Sí? Cómo hacer que podamos responder rápidamente al requerimiento del cliente sin tener que esperar que se desocupe la operadora o el operador, que se puede demorar una hora. ¿Sí? Entonces, cómo hacerlo tal que interactuar con estos chatbots realmente sea útil y no sea una frustración, como en muchos casos quizás lo ha sido. ¿Sí? En otras áreas también que involucran la industria en Chile, la agricultura, por ejemplo, lo que se ha estado utilizando ya a nivel más externo, todavía no con mucha fuerza a nivel interno, es el uso de estos vehículos autónomos, los tractores autónomos como el que se ve en la foto, y no solamente en sí vehículos autónomos, sino además conectados entre ellos. Pensemos que un dron esté actuando como un puente entre conexión entre varios tractores. Y esto de por sí es un problema, no sé si decir más fácil, menos complejo quizás, que tener vehículos autónomos en las carreteras porque el ambiente sí es menos incierto, ¿cierto? Más controlado. Si en la granja, por ejemplo, los cultivos, como están ahí, en la variedad de cosas que pueden pasar, de, qué sé yo, y situaciones que pueden ocurrir es mucho menor que aquí en la calle, ¿cierto? Saliendo a la esquina, en que se cruzan niños, bicicletas, otros vehículos, etc. Entonces es un problema un poco menos complejo, pero igual tiene un costo asociado. Asociado a esta industria también está el uso de flotas de drones para la inspección de cultivos, ¿cierto? Ver si es que el estado de salud de los cultivos, hay que aplicar pesticidas, por ejemplo. En este caso, las cámaras con las que cuentan los drones pueden no ser cámaras como las que tienen nuestros celulares, por ejemplo, sino que pueden ser cámaras, por ejemplo, infrarrojas, que ayudan a estimar el estado de salud de los cultivos y poder utilizar esta información para predecir la ocurrencia de, por ejemplo, plagas, lo que puede apoyar en la gestión de pesticidas, o también el estado en cuanto al consumo de agua para poder optimizar el uso de agua, dadas las condiciones climáticas cambiantes de los últimos años. También se puede utilizar inteligencia artificial, modelos de machine learning para hacer, en base a datos históricos, ¿cierto? Una predicción tanto del rendimiento y como del valor futuro de los cultivos. ¿Sí? Me ayuda a prepararme, digamos, a lo que se viene. ¿Sí? Y si pensamos por el lado de la ganadería, ¿cierto? El uso de estos sensores, como ven ahí, esa vaca que ustedes ven ahí tiene algunos sensores conectados a distintas partes de su cuerpo, ¿cierto? Le ayuda
a la persona que está, digamos, en la casa, a saber cuál es el estado de salud digamos, del ganado todo el tiempo, ¿sí? No solamente cuando los va a ver. Dentro de la industria forestal, por otro lado, también hay bastante aplicación, y esto ya más cercano, en la región del Biobío, el uso de, por ejemplo, drones para poder determinar el estado, primero para poder contar árboles, ¿cierto? En zonas geográficas, determinar cuántos árboles son, cuál es su estado de salud, etcétera, utilizando, como decía yo, estos drones y también herramientas de visión computacional. Y así otras más. De hecho, en una encuesta con la consultora MHI, apareció que, bueno, se le consultó a varias industrias para qué utilizaban inteligencia artificial mayoritariamente, y la gran parte de ellos, 59%, decía que era para control de calidad, ¿ya? Luego, gestión de inventario, diagnóstico, monitorización, el lado del cliente, ¿cierto? Cuidar al cliente, y así otras aplicaciones. Dentro de otras áreas, ¿sí? Dentro del área, por ejemplo, de la salud, como yo mencionaba ya cuando hablaba de la subárea de inteligencia artificial, el área de la salud se ha visto altamente beneficiada por el uso de herramientas de Machine Learning en base a la gran cantidad de datos que existen. Pensemos en las imágenes radiológicas que permiten encontrar, por ejemplo, enfermedades con posibles tumores más temprano en el tiempo, y así maximizar las probabilidades de mejora de la persona. Por ejemplo, en el área de educación, por otro lado, también hay bastante potencial en el uso de estos denominados tutores inteligentes, donde la idea aquí es que la inteligencia artificial no sea un reemplazo del docente en sí, sino que sea un complemento. Pensemos en escuelas, colegios, donde hay 40 y tantos alumnos, ¿cierto? Y es muy difícil para cada docente hacerle seguimiento al proceso de aprendizaje de cada uno de los 40 todo el tiempo. Ahí entonces estos tutores pueden proveer retroalimentación al estudiante sin la intervención directa o permanente del docente, y puede alimentar al docente si es que nota que hay alguna falencia que deba poder corregir o reforzar, ¿sí? Entonces, no quería extenderme mucho más en lo que es aplicaciones. Cada una de estas puede dar para una charla entera, pero mi idea aquí es que ojalá se pueda ver que la inteligencia artificial está provocando, de mayor o menor grado, dependiendo de la industria y el lugar geográfico, cambios que pueden ser bastante profundos de las formas de, por un lado, hacer negocios, de educar, de trabajar, etcétera. Pero con esto podemos recordar lo que quienes vieron la película Spider-Man, o han leído Spider-Man, ¿cierto? Le dijo el tío de Peter Parker, a Peter Parker le dijo que con gran capacidad, gran poder, ¿cierto? Viene una gran responsabilidad. Y eso la inteligencia artificial está haciendo cada vez más evidente, ¿sí? Es decir, y por eso es que hay un estudio bastante grande de tratar de cómo mantener la ética dentro del desarrollo de inteligencia artificial. Es una herramienta la inteligencia artificial, pero es una herramienta con mucho potencial, ¿sí? O sea, uno puede compararla con un martillo, que un martillo puede hacer cosas buenas, pero puede golpear al compañero o a la compañera, pero esto es un super martillo, así que puede impactar de manera muy positiva, pero también muy negativa. Y una de las formas que puede impactar de manera negativa es el desarrollo de estas armas autónomas, como se dice, ¿ya? Que en base a, por ejemplo, se le da fotos de una persona, un objetivo, y esta dron, ¿cierto? Esta arma autónoma va viajando y tratando de, con las cámaras, identificar a la persona. Si la identificó, se lanza tipo kamikaze contra la persona. Y el problema bueno, de por sí solo eso ya a mí por lo menos me asusta, pero además teniendo en cuenta que estas tecnologías no son perfectas, fallan, ¿ya? Y ustedes se sorprenderían de lo fácil que a veces es engañar estas tecnologías para que cometan errores. Y el impacto de un error aquí es tremendo, ¿sí? No es el mismo impacto de un error de otro tipo de tecnologías que puede demorar quizá el acceso a algún sistema, pero lo va a hacer igual. Aquí estamos hablando de vidas humanas, ¿okay? Entonces aquí el aspecto ético cobra aún más relevancia. Y bueno, para reconocer al elefante en la pieza, como le dicen, ¿cierto? Los últimos desarrollos revolucionarios, podemos llamar, de la inteligencia artificial, estos modelos de lenguaje gigantescos, como los ChatGPT, como el Bard de Google, ¿cierto? Que nos dan muchas herramientas, que podemos hacer muchas cosas con ellas, pero también nos traen muchas interrogantes, ¿sí? ¿Cómo lo adaptamos a nuestro medio? Yo, trabajando en el área de educación, la preconsulta es cómo evaluamos a los estudiantes ahora que ellos pueden hacer un informe, ¿cierto?, con ChatGPT. Le pueden preguntar cosas a ChatGPT, ¿cierto? Lo aceptamos como trabajo de ellos, ¿dónde ponemos el límite? ¿Cómo podemos verificar realmente que fue trabajo de ellos o no? Son muchas interrogantes que no han sido resueltas, pero es una temática que hay que tratar el día de hoy en inteligencia artificial. Ya no la podemos obviar. Y bueno, algo un poco más antiguo a eso, pero sigue siendo válido, es el desarrollo de estos denominados deepfakes, ¿sí? Donde con la tecnología necesaria uno puede generar
no solamente imágenes o videos de personas que nunca hicieron nada, ¿cierto? Sino también su voz. Entonces yo podría llamar a alguno de ustedes, ¿cierto? Haciéndome pasar por algún familiar, usando esta tecnología, y decirle el cuento del tío de que me raptaron, que hay que depositar dinero, no sé, no sé qué, no sé cuánto. ¿Sí? Que por supuesto tiene un impacto mucho más grande que si otra persona llama y dice que tiene a su familiar. Entonces, puede tener un impacto muy profundo, positivo o negativo, y ahí entonces el desarrollo tiene que estar guiado siempre por una buena ética. ¿Sí? Y también el aspecto del impacto de la IA en el mercado laboral. Yo les mencionaba cómo en algunos casos están reemplazando a las personas por robots. Entonces aquí la pregunta es, entonces van a despedir mucha gente, ¿sí? Y la verdad es que la respuesta a eso no es clara y no es una respuesta que solamente tenga una dimensión técnica, es decir, no depende del avance tecnológico exclusivamente, sino depende también de las políticas en la empresa en sí, o políticas públicas, en el caso de las empresas públicas, que motiven o desmotiven, ¿cierto?, estas transiciones. Por ejemplo, políticas de reconversión laboral, o que si yo como CEO, dueño de una empresa, ¿cierto?, puede que a mí me importe solamente los números, el dinero, y así echo a todo el mundo y traigo la IA, para bien o para mal, o realmente me importa, ¿cierto?, mis empleados, me importa su bienestar, por ende voy a hacer programas de reconversión para que puedan seguir trabajando conmigo, haciendo tareas que ojalá sean menos aburridas, menos repetitivas que las que están haciendo, mientras que la inteligencia artificial, robot, como lo queramos llamar, pueda encargarse de otras tareas repetitivas, riesgosas, aburridas, etc. Ya. Entonces, estos son debates, digamos, que están pasando estos años y no se ve, digamos, una resolución cercana. Va a tomar tiempo y a ver cómo se hace esto, cómo se resuelve esto. Pero bueno, hablando del mercado laboral, voy a empezar a hacer la transición con la segunda parte de esta charla, que es relacionada con qué se puede hacer, digamos, para aumentar la cantidad de personas que estén trabajando en el área. Y eso no es porque se nos ocurra a nosotros que hay que tener más gente que sepa inteligencia artificial, sino que lo dice, digamos, el mercado en sí. Por ejemplo, esta noticia que salió en Forbes el año pasado, sí, hace un poquito más de un año, hablaba de que se va a crear una gran cantidad de trabajos que involucran inteligencia artificial entre el año pasado y el año 2025. ¿Ya? Menciona, como ustedes pueden ver ahí, que el potencial de la IA para transformar la industria, y dice que los negocios, la industria están teniendo problemas para encontrar gente con las expertise, con las capacidades necesarias para crear, entrenar y trabajar junto con estas máquinas inteligentes, entre comillas. ¿Ya? O sea, tiene mucho potencial, pero falta gente que pueda trabajar en esto. Y como esto en Chile, esta Forbes no es una revista de Chile, ¿cierto? Pero en Chile hemos visto aplicación de inteligencia artificial a varios niveles, quizás no tan desarrollado como en otros lados, pero sí hay desarrollo. Y ahí estoy mostrando algunos tres que son más llamativos quizás. En la minería, ¿cierto? Estos vehículos autónomos de Komatsu, que porque trabajan, digamos, en estas zonas remotas, ¿cierto? Tienen menos interferencia de, no sé, personas que se crucen, otros vehículos, etcétera. Entonces se pueden manejar así. Está esta compañía Notco, ¿cierto? Que hace poco fue polémico por el tema de la leche, en que utilizando inteligencia artificial, ¿cierto? Determina, Giuseppe creo que se llama el algoritmo que dicen que usan, determinan en base a comida de origen animal, cómo pueden generar comida de origen vegetal, ¿cierto? Que se aproxima en textura, en sabor a las otras comidas. Y lo que está abajo es un robot, una startup de robótica chilena, de la Universidad Católica, que se llama Cipedi, y hay un exalumno trabajando ahí, donde este robotito que se llama Cipedi pasa a través de los supermercados en las noches, ¿sí? Para no tener que chocar con la gente, revisando, digamos, el stock o los códigos de los productos de los supermercados. Entonces, si encuentra que hay un código de barra nombre que no se relaciona con el producto que debe estar ahí, manda un aviso y la persona va a arreglarlo. ¿Sí? Y bueno, se han hecho estudios, en particular de la empresa consultora Accenture, respecto al impacto de la inteligencia artificial en Chile. Y yo pongo entre comillas lo que aparece en su estudio, que se determinó que la IA podía contribuir un monto gigantesco, 63 mil millones de dólares al valor absoluto bruto de Chile en 2035. Sin embargo, dice también que Chile precisa fortalecer su sistema educativo para construir la capacidad de inteligencia artificial para el futuro, es decir, falta gente. Otro reporte de la IDC dice alrededor del 28% de las iniciativas de IA en empresas ha fracasado principalmente debido a la escasez de personal calificado. Es decir, falta gente. De nuevo lo que mencionaba antes Forbes, ¿cierto? Y para esto entonces, para tratar de ayudar a resolver esta problemática y tener gente haciendo cosas con inteligencia artificial que sean buenas y que ayuden a sus negocios, es que en la Universidad de Concepción nosotros creamos este diploma en inteligencia artificial, que ya esta va a ser su tercera versión. Ya hemos hecho 2 años seguidos
y esta va a ser la tercera versión. Entonces, este diploma de inteligencia artificial, un grupo de académicos de la universidad nos planteamos qué se necesita para aplicar inteligencia artificial en un formato de diploma, ¿sí? Porque para estudiar inteligencia artificial podemos necesitar años, pero digamos, ¿cómo lo podemos nosotros poder mostrar en un formato de diploma que sea lo más útil posible para la gente que quiera tomarlo? Y bueno, algo fundamental es lo que es las habilidades de programación, ¿ya? Y esto quizás a muchos que no han trabajado en la área de ingeniería o no tienen estos conocimientos o habilidades de programación, lamentablemente, si bien hay mucho desarrollo de software para inteligencia artificial, todavía no ha llegado al nivel en el cual uno puede decir, yo puedo hacer muchas cosas con IA, puedo modificar modelos, cambiar cosas sin saber nada. Cuesta mucho llegar a eso. Y por ende tenemos un curso de programación, ¿ya? Como el primer curso del diploma. Para aquellas personas que ya saben programar, vienen de carreras de informática, electrónica, que tienen ese conocimiento, pueden eximirse de este curso dando un examen de conocimientos relativos del mismo para poder no tener que pasar por algo que ya saben, ¿sí? Pero tenemos el curso ahí porque queremos abrir el diploma a, ojalá, toda la gente que pueda sacarle el jugo. Así que tenemos un curso de programación. El curso de programación es dictado por el doctor José Fuentes, profesor también de la Universidad de Concepción. Él es profesor de cursos de programación en la Universidad de Concepción y varias capacitaciones a empresas e investiga el desarrollo de estructuras de datos eficientes. También les puedo hablar de las mismas cuando tomen su curso, a aquellos quienes les interese. También consideramos que es necesario conocer las bases de la inteligencia artificial, aspectos conceptuales, ¿cierto? Desafíos que tiene, aspectos éticos, hacer una nivelación de lo que son herramientas de probabilidad y estadística que son necesarias para comprender algunos de los métodos. Y para eso entonces yo dicto el curso de Introducción a la Inteligencia Artificial, que se da paralelo al curso de programación. ¿Okay? Pero por supuesto, muchas de las aplicaciones de la IA en la industria, como decía yo, se basa en el uso de datos y Machine Learning. Entonces no podemos tener un diploma en IA sin cursos de Machine Learning. Y en particular tenemos dos cursos que en el diploma que se encargan de esto, un curso de Machine Learning, que hago yo, y otro curso de Deep Learning o redes neuronales profundas que hace el doctor Guillermo Cabrera, quien es director de la unidad Data Science y tiene varios proyectos también en la aplicación de Machine Learning en la industria, en la astronomía, industria forestal, en la salud, etc. Así que tiene bastante experiencia, digamos, en aplicación industrial de los métodos que va a enseñar. También, como dije, varias de las... hay una subárea dentro de inteligencia artificial que se asocia con lo que es optimización, el uso de herramientas de optimización para resolver problemas bastante utilizado, por ejemplo, en empresas relacionadas con logística. Nosotros hicimos una vez una aplicación de inteligencia artificial para una empresa de transfer de aeropuerto, buscamos la ruta en que reducía el consumo de combustible, y eso se engloba dentro de lo que es el uso de herramientas de optimización. Entonces, para poder estudiar cómo usando IA y optimización para maximizar, minimizar alguna métrica en base a restricciones, tenemos este curso de optimización que es dictado por el doctor Carlos Contreras, quien es académico del Departamento de Ingeniería Industrial de la universidad. Él es doctor en Ingeniería Biomédica, Eléctrica de Sistemas de Italia, y él es experto en el uso de estas herramientas para problemas industriales. Y bueno, finalmente también, como les comentaba, varias de las aplicaciones, por ejemplo, el uso de chatbots y otras, involucra el uso de procesamiento de lenguaje natural, cómo la IA puede entender cómo nosotros nos expresamos. Y para esto entonces tenemos un curso de procesamiento de lenguaje natural dictado por el doctor Fernando Gutiérrez, quien trabaja actualmente aplicando inteligencia artificial en la industria. Él es doctor en ciencia de la computación y la información de la Universidad de Oregon en Estados Unidos. Tiene bastante experiencia en eso. Entonces el diploma en sí consta de esos 6 módulos. Cada módulo dura 6 semanas y ahí estoy mostrando los que se dan en paralelo en el eje vertical. Programación con introducción de la IA en paralelo, luego Machine Learning y optimización y luego Deep Learning y procesamiento de lenguaje natural. Los docentes de cada asignatura están ahí, los que le acabo de escribir. Y ya pasando a aspectos del diploma en sí, está orientado, como dije, a profesionales provenientes de distintas disciplinas, no está enfocado solamente del área de ingeniería, sino en general de las ciencias, de la economía, el área de salud, educación, etcétera, ¿ya? Del sector público y privado, es decir, ojalá todo el mundo que pueda aprovechar esto, ¿ya? Nuestra idea con el diploma es que quienes lo cursen puedan utilizar lo aprendido para identificar áreas dentro de su dominio, de su trabajo, de su área de estudio, donde la IA puede hacer un cambio, además de qué tipo de método debería utilizar y cómo evaluarlo.
¿ya? Varias de esas son algunos de los objetivos que tenemos en el diploma en sí. Y así poder decidir cuál es el mejor método y puedan implementarlo y evaluarlo. ¿Qué requisitos de ingreso tenemos? Certificado de título o licenciatura. Una carta de presentación donde la intención es de tomar el diploma, por qué quieren tomar el diploma, básicamente, currículum vitae, y bueno, pedimos conocimientos básicos de programación estadística, no pedimos que hayan hecho un curso necesariamente, pero mientras más conozcan de programación estadística mejor. Si no conocen nada, de todas maneras, está el curso de programación en sí, y en el curso de introducción a la IA hacemos una mini nivelación de las herramientas estadísticas que son necesarias, ¿ya? De todas maneras, hay que dejar claro que mucho de lo que es inteligencia artificial es matemática, estadística, así que no hay forma, digamos, de separarse de eso, a menos que uno quiera tener una visión muy sesgada, muy parcial de lo que se puede hacer con IA, ¿ya? Entonces, en el diploma les podemos otorgar, digamos, los recursos para poder nivelar, si es que así lo desean. El correo para las consultas es uds.inf.udec.cl y hay una URL que es uds.udec.cl donde pueden ver información del diploma en sí. El diploma dura 18 semanas, vamos a partir el 5 de septiembre. La modalidad es 100% virtual, sincrónica. Como dice ahí, las clases son los martes y jueves en la tarde-noche, ¿cierto? De 6:15 a 9:30. ¿Ya? Preferimos hacerlo sincrónico porque así tenemos mejor interacción entre el estudiante y el docente en sí. Los cursos, a excepción del curso de Introducción a la Inteligencia Artificial, que es netamente conceptual, son teórico-prácticos. Es decir, lo que se enseña son conceptos, son herramientas, y luego en la ayudantía, en la práctica, se enseña a programar esa herramienta utilizando el lenguaje de programación Python y la plataforma de Colab, Google Colab. ¿Ya? Bueno, la modalidad, ya dije, es online a través de Zoom y la plataforma Canvas. El costo del diploma es de 2.430.000 pesos, sin costo de matrícula. Para exalumnos de la UDEC y profesionales, salido de la Universidad de Concepción, hay un 20% de descuento. Ahí están los medios de pago que se aceptan: tarjeta de crédito, débito, transferencias. Y en particular, para aquellos de ustedes que les interese, ojalá sean varios, pueden incorporarse a nuestro diploma, hay un descuento especial del 25%. Así que ustedes pueden enviar un correo solicitando el descuento ya, para poder acceder a él. No es acumulable con el del 20%, así que no hay un descuento de 45% a exalumnos UDEC que estén aquí, pero sí es un descuento considerable para aprovechar, ¿ya? Y bueno, ya he hablado mucho yo, así que bueno, le agradezco su tiempo y su interés por el diploma en sí, por la aplicación de inteligencia artificial en la industria, y ahora quedo atento a resolver dudas, comentarios que ustedes puedan tener. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Em, Veamos, ahora abrimos espacio para preguntas, consultas. ¿Me escucho bien, cierto? Sí, yo te escucho bien. Ah, ya, súper. Gabriel Alejandro, quiero hacer una consulta, voy a darle el espacio. Ujú. ¿Aló? ¿Me escucho? Sí, Bueno, antes que todo, muy buena charla, estuvo bastante entretenida y bien explicativa, y la verdad me gustó caleta. Sin embargo, tenía un par de consultas con respecto a lo que vendría siendo al magíster asociado a esta área. Si no me equivoco, hay un magíster que también comprende un poco el área de inteligencia artificial y data analysis, si no me equivoco. Eh, No sé si de casualidad también hay descuento en ese magíster, y también tenía preguntas con respecto al diplomado. Si es que el diplomado también existirá algún tipo de beca para alumnos de la UDEC que estén cursando ya quinto año. ya. Bueno, la primera pregunta respecto a la relación del diploma con magíster. Bueno, actualmente hay un magíster en ciencia de datos para innovación que se está dictando, ya. Creo que comienza no sé si habrá uno que comienza ahora pronto, pero comienza generalmente en marzo. Ese magíster tiene algunos conceptos, algunos cursos en intersección con el diploma. Por ejemplo, hay un curso que es como Machine Learning, pero más largo. Pero no hay una convalidación oficial de cursos, ¿ya? Con ese magíster. Por otro lado, estamos formulando un magíster en inteligencia artificial profesional, ya que estamos trabajando ahora con la dirección de posgrado y que esperamos que tenga primera cohorte, cruzando los dedos, en marzo de 2024, o sea, el otro semestre, ¿ya? Y ese magíster contiene el diploma como parte de su currículum. Entonces, si por ejemplo tú finalmente quieres tomar el diploma y después te interesas por el magíster, claro, tendrías un descuento significativo en tanto en el costo como en los cursos que tienes que hacer, porque se te convalidarían, digamos, todos los del diploma en sí, ¿ya?
Y respecto a becas, actualmente no tenemos becas consideradas para estudiantes. Tenemos el descuento que comentaba recién. Sí, no sé si esto responde a tu pregunta. Sí, completamente. Muchas gracias, te paso. Gracias a ti. Aquí pregunta Anónimo si hay algunas normas o estándares que se rigen en la aplicación en la industria. Bueno, en realidad los estándares que se utilizan así tipo ISO va más allá de lo que es inteligencia artificial, tiene relación con otros aspectos de la industria en sí. Como estándar, en realidad lo que se está dando cada vez más es la utilización de Python como herramienta de programación y también el uso de biblioteca de Python, tanto TensorFlow como PyTorch. Y eso también se da, digamos, se utiliza bastante dentro de la industria. Son estándares y no formales, y no es que diga que eso es lo que hay que hacer, pero en la práctica eso es lo que está ocurriendo. Entonces, de hecho, son las bibliotecas y ese es el lenguaje de programación que utilizamos en el diploma en sí. ¿Sí? Y claro, con lo que tú mencionas, no sé si el mismo Anonymous atendí que me dijo lo siguiente, pero después tú, otra persona dijo que hay software que se estudia en la institución y quedan un poco obsoletos fuera de aplicación, ¿cierto? ¿Cómo se aseguran de que su app se pueda aplicar en buena forma en la industria? Bueno, como tenemos con varios de los docentes del diploma en sí, están actualmente involucrados en proyectos de inteligencia artificial en la industria, son ellos muchas veces los que también nos retroalimentan de las herramientas o los lenguajes de programación que debemos utilizar, ¿sí? Nosotros académicamente quizá hay otros lenguajes que no sean más cómodos, nosotros venimos de la época del C, C++, Java en algunos casos, pero la verdad es que la industria no hace eso, utiliza Python, utiliza herramientas de Python, y nos adecuamos, digamos, a lo que ellos finalmente están utilizando. Como retroalimentación también que hemos tenido de exalumnos que están trabajando, ellos nos confirman que finalmente esas son las herramientas que están utilizando en sus mismas operaciones. ¿Ya? O sea, muchos de los estudiantes que hemos tenido en las otras iteraciones del diploma están al mismo tiempo, por supuesto, trabajando, y por eso es que el diploma es en las tardes. Y hemos tenido buenos comentarios respecto a la concordancia de las herramientas que se utilizan en el diploma con lo que utilizan en su ambiente laboral. Pero es buena pregunta porque este medio cambia muy rápido, así que tenemos que estar atentos, digamos, a estos cambios drásticos que pueden haber en plataformas, lenguaje, etc. Gracias por la pregunta. Luis Prieto también pregunta si tienen profesionales de la salud egresados de estos programas. Sí, hemos tenido 2 o 3 exalumnos, digamos, que han trabajado en el área de salud. Hemos tenido en realidad exalumnos del área de psicología, de la ciencia física, de biología, de una cantidad, digamos, muy amplia de campos. Así que en las primeras 2 iteraciones del diploma se cumplió bien el objetivo de poder abarcar, digamos, el espectro de área de aplicación. ¿Sí? Que lo que nos interesa aquí es tener no solamente ingenieros que hagan ya en la empresa, sino personas que trabajen ya en la empresa en sus distintas áreas y que tengan conocimientos de ella, porque esas personas ya tienen el conocimiento del dominio, ¿sí? Que es lo que a nosotros, por ejemplo, yo viniendo de afuera a una empresa, yo no lo tengo. Entonces esa combinación es súper valiosa. Y también pregunta por los módulos de ética, legislación, si habrá dentro de los programas. Así como módulo, como tratamos de hacerlo, juntar lo más importante posible dentro del tiempo que da el diploma, ¿cierto? Hablamos de ya en un par de clases del curso de ética, dentro de un par de clases del curso de introducción a la inteligencia artificial. Ahí tocamos lo que es ética, ¿cierto? Algunos casos de uso y consideraciones que hay que tener. Pero tratamos de juntar lo que, por supuesto, tomando en cuenta lo que es ética, pueden entregar la mayor cantidad de herramientas que les pueden servir dentro del formato de lo que es diploma. Y Gabriel tiene levantada la mano. Voy a darle el espacio para que... No, se pasó a presionar. Ah, Perdón. ya, no te preocupes. Acá hay otra pregunta. ¿El programa es solo teórico o contempla ejercicios prácticos, ojalá aplicados a casos reales de la industria local? Sí, buena pregunta. El programa es teórico práctico. Como mencionaba, solamente hay un curso que es el curso de Introducción a la Inteligencia Artificial, en el cual es netamente teórico, conceptual, pero igual vemos casos de uso, solamente que no estamos ahí programando cosas. Y la razón de ser es que al mismo tiempo de que estamos en el curso de introducción, están aprendiendo a programar o nivelando la programación. ¿Sí? Entonces no les podemos pedir algo que todavía no han aprendido.
pero todos los cursos tienen la mitad teórica y la mitad de aplicación. Y para la parte de aplicación, buscamos claramente problemas que, digamos, sean relevantes para la industria. Lo bueno es que, como esta área es tan popular, hay muchas plataformas que tienen ya datasets, conjunto de datos, ciertos problemas que son transversales a muchas industrias o de alguna industria en particular, y muchas veces utilizamos esos problemas similares para lo que es la parte práctica. Vamos a hacer 2 preguntas más para que terminemos dentro de la hora. ¿Qué tipo de tecnologías se utilizarán a lo largo del diplomado? Bueno, como tecnología nosotros utilizamos el lenguaje de programación Python, utilizamos la plataforma Google Colab, para lo que es, para programar, digamos, la nube, utilizamos bibliotecas de Python como PyTorch, TensorFlow, Pandas y otras. Utilizamos Canvas para lo que es los contenidos de los cursos en sí. Y si con tecnología te refieres a métodos de inteligencia artificial, son hartos. Y ahí depende del curso. Pero yo, por ejemplo, que hago el curso de Machine Learning, yo les veo varios métodos de aprendizaje denominados supervisados. Ya, básicamente son datos que tienen una etiqueta. También vemos métodos de aprendizaje no supervisados, que sirven para hacer exploración de datos, encontrar patrones. Y hablamos un poco también de aprendizaje por refuerzo, que es un área que está digamos, recibiendo bastante atención estos últimos meses por su aplicación, entre otras cosas, en ChatGPT y en otros problemas interesantes. Eso es lo que es dentro de Machine Learning. En Deep Learning sé que se ve el uso de Deep Learning, por ejemplo, varios tipos de redes como las convolucionales, que son para analizar imágenes, las recurrentes para, digamos, datos secuenciales, también ven lo que son las GANs, los autoencoders, ven otros tipos de arquitectura de redes neuronales en sí. Eso respecto a estos cursos en sí. Ahora, en optimización y el procesamiento del lenguaje natural, ahí tendríamos que preguntarle a los docentes en particular el listado de técnicas concretas que ellos hacen. Pero si te interesa saberlo, me puedes escribir y yo te puedo conseguir, digamos, las técnicas que ellos ven en cada uno de esos cursos. Y la última es, consultan por las librerías que utilizan para el análisis y para las IA, Deep and Machine Learning. Claro. Bueno, por mi parte, utilizamos TensorFlow para lo que aprendizaje supervisado o no supervisado. Utilizamos Scikit-learn, Keras. En aprendizaje por refuerzo utilizo PyTorch. Eso en cuanto a la parte de Machine Learning y de Deep Learning. Son las bibliotecas que utilizamos ahí. Así que esas son las que te puedo comentar que las utilizarían en el diploma. Ya, muchas gracias, Julio Godoy. Muchas gracias también a todos quienes asistieron hoy día y participaron y preguntaron. Quiero recordarles que hay un 25% de descuento en la matrícula, o sea, no, perdón, en el diplomado a quienes asistieron hoy día. Así que pueden revisar la página web uds.udec.cl, donde está toda la información, el brochure del diploma y también está para poder postular. Así que es todo por hoy. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias a todos y cualquier consulta al correo de la unidad de Data Science o al correo mío que está ahí en la diapositiva actual y esperamos verlos pronto. Gracias por su tiempo.